21 son los minutos que van de las 5 de la tarde. Hora de la entrevista de los jueves en Malos Pensamientos. Y está con nosotros el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cómo le va, Heber? ¿Cómo anda, licenciado? Es un gran gusto estar acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Peti. Ministro, preparando la entrevista, ayer me encontraba en los portales con que usted estaba haciendo una locución en un estrado. ¿Dónde fue? En el municipio F, en el intercambiador Belloni. Ajá. Ahí. Y le pusieron bombas de estruendo. Sí. Y usted tiró una frase como... Me confundo. Vamos a escucharla, a ver. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. No tiren bombas. Sí, me confunden porque así están algunos barrios. Qué momento, ministro, para arrancar en el estrado, ¿no? Porque es como... a ver, la prensa lo tituló como una broma. Sí. Fue un comentario desafortunado mío. Uh-huh. Porque se da para malas interpretaciones y hay gente que no malos pensamientos, Sí. Pero hay gente que busca ese tipo de cosas para decir o tratar de decir lo que no fue la intención. No fue intención ni de reírme de una situación que algunos barrios pueden estar viviendo, y menos reírme de la policía que muchas veces se ve enfrentado a estas situaciones, ¿no? O sea, muy desafortunado mi parte, y aprovecho este programa para pedir disculpas si hubo una mala interpretación. No fue la intención reírme. Quizás tomarle el pelo a la gente que estaban, no paraban de tirar cohetes. Sí. Pero me tengo que cuidar más de estas cosas como para no hacer en una reunión, en un acto político, a veces un comentario que puede hacer y que tenga una repercusión muy distinta a la que fue la intención. La intención era parar la mano con la gente que estaba tirando cohetes. Pero fue desafortunado mi comentario y pido las disculpas del caso si se malinterpretó. No, muy lejos de llevar esto a broma. Claro, le agradezco la honestidad. Sí. Necesitaba comenzar así la entrevista porque, sí, a ver, tampoco es muy loco lo que voy a decir, ¿eh? Sí, y lo digo como ciudadano. Sí, sí. Hemos llegado a un grado tal de escuchar bombas de estruendo y pensar que son disparos. Bueno, no pasa en otras partes del mundo. Es como, ¿sabe que yo una vez recuerdo, me hizo acordar algo que me pasaba cuando me fui de viaje una vez? Sí. Eran como las 2 de la mañana, sí, y era una zona de boliche, jóvenes, y veo un pibe corriendo rapidísimo. Sí. Dijiste, y dije, le están robando. Sí. Y mi primo, que me acompañaba, me dice, no, fue a correr al boliche a tomar algo. Es como sí, que la realidad, claro, de uno naturaliza algunas cosas. Como que uno naturaliza que si hay bombas de estruendo pueden ser disparos. Sí. O si alguien está corriendo porque se afanó algo. Es muy loco la realidad. Es muy loca la realidad y estamos dando combate. No hay ninguna zona de Montevideo donde nosotros no podamos entrar. O sea, no hay zonas rojas, aquello que se hablaba, o zonas donde no puede entrar la policía. No es verdad. Nosotros entramos a todos lados. Es la primera vez que lo escucho. Sí. Porque no hay lugar en donde no entre la policía. Pero antes se decía, sí, a la policía acá no entra. Acá no entra. Yo lo he escuchado varias veces. Y lo primero que pregunté cuando hicimos el mapa de calor del delito en Montevideo es la pregunta del cajón que tengo que hacer como ministro, decirle al jefe de policía de Montevideo. Hay zonas en donde no entremos, que es muy difícil. No, hay zonas donde son muy hostiles. Claro. Nos tiran pedradas, pero nosotros entramos y tenemos presencia. Y a veces reforzamos con efectivos de la Republicana, con el PADO, con toda la fuerza quizás más preparada para enfrentar este tipo de acciones. Pero no hay lugar en Montevideo donde no se pueda entrar. Eso no es verdad. Hay lugares hostiles, que son esa referencia, que no debería haberla hecho, sobre todo atando a una instancia de festejo que podía ser tomado
como que me estaba riendo de la situación. No me río de la situación. ¿Cómo me voy a reír? Si eso le está costando a policías que son subalternos míos, situaciones de lesiones, de situaciones de acusaciones de abuso policial, así, en fin, toda una situación de A enfrentamiento. propósito, ¿por qué aparecen esas denuncias de abuso policial? ¿Usted cree que están asociadas o politizadas por el referéndum que tenemos el 27 de marzo? Totalmente, no tengo ninguna duda. ¿No había abuso policial en el gobierno del Frente Amplio? Muchos. Yo puse una cifra que hasta ahora parecería que no se quiere tomar en cuenta, y las hace el observatorio. El observatorio es una unidad que formó la gente de Bonomi en el 2012, con gente que seleccionaron ellos, y con un director de confianza que viene desde antes del 2012, y que fue preparado en ese sentido, hizo cursos incluso en Inglaterra, y que para mí es una persona que es importante mantener, sobre todo para sincerar la discusión, Pettinati, porque si nosotros no tenemos algún elemento como para poder medirnos, es muy difícil de hablar de esto. Entonces, ni Jorge Larrañaga ni yo tocamos esa unidad. Esa unidad mide el delito, mide si baja, si sube. ¿Es una unidad creada por Bonomi? Sí, Ajá. con gente que... ¿Y funciona bien? Ellos. Funciona bien. A nosotros nos está dando plena seguridad. No las cuestionamos en el pasado cuando éramos oposición, y menos las cuestionamos ahora. Entonces alguno dirá, bueno, pero Heber o Larrañaga puso gente de su confianza. No pusimos gente de nuestra confianza. Sigue siendo la misma unidad con la misma metodología. ¿Y qué me dice? Que en el año 2019 hubieron 152 denuncias de abuso policial. Que en el 2020 hubieron 158 denuncias, y en el 2021, donde rige plenamente la LUC, 134. O sea que bajó. Entonces, frente a los anuncios que el Frente Amplio hizo en la Cámara de Representantes y en el Senado, diciendo que la LUC iba a despertar una especie de ola de violencia de la policía contra el ciudadano, ¿dónde están? Dato mata relato. El dato es que bajaron, no que subieron. En la suba del 152 al 158 en el 2020, que son 6 casos de denuncia más, eso es debido a que Jorge Larrañaga en ese año tuvo que disolver aglomeraciones. Y era mucho más lógico encontrar a veces encontronazos con la gente que quería aglomerarse y que no entendía que estábamos en pandemia, y que llevó esas respides, pero 6 más en el 2020, y no estaba en su totalidad rigiendo la LUC. La LUC rige básicamente los últimos 6 meses del 2020 y sobre todo en el 2021, y baja. Entonces, ¿dónde queda el tema de abuso de funciones? Y ahora vienen 50 abusos. 50 denuncias de abusos. Casos. Bueno, entonces lo primero que estamos haciendo es mirar los años. Ahora estamos trabajando en el Ministerio porque queremos darle respuesta al Frente Amplio para que no quede en una nebulosa de una acusación porque se quiere instalar de que hay abusos de la policía en el accionar diario. ¿Por qué hay abusos de la policía? ¿Por qué habría abusos de la policía? Bueno, ¿tiene que ver con la formación incorrecta o que le faltó algo al Estado o al Ministerio o a la policía a la hora de formar personas de bien? Bueno, yo creo, y por eso tenemos a la Fiscalía estudiando la mayoría de estos casos, que tenemos una situación garantista, que es que la policía, si frente a una denuncia, quien lo juzga es el fiscal. Ahora, si el fiscal archiva porque no hay elementos... Fernando Pereira habló de un ciudadano que fue lesionado en su oído. Dijo, como ejemplo, lo puso como ejemplo. El presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio, lo puso como ejemplo. Fíjense el caso de Tacuarembó, de una persona que tuvo una denuncia y que no hay una investigación. ¿Cómo no hay una investigación? Tiene poca información. O la tienen y no la dicen toda. La situación es que la persona robó un celular y fue perseguido por la policía. La policía lo apresa y antes de llevarlo
a la celda para que después compareja con el fiscal, hay la obligatoriedad de hacer un examen médico. O sea, hay un médico de ACE que lo revisa a ver si está en condiciones o tiene lesiones. Y el médico que pone en el parte, no hay lesiones. Va al fiscal, el fiscal por la entidad del robo lo emplaza, lo deja en libertad, lo emplaza para otro día, para que venga, y cuando viene al otro día o a los 2 días, no sé bien, dice que le pegaron. ¿Y dónde está la prueba esa? ¿Dónde está la afirmación como para sostener que le pegaron? Dice que hay un examen posterior de que hay una lesión en el oído. Y el médico anterior, nuestro procedimiento siempre es que agarramos a la persona, la pasamos a un médico antes de llevarlo a la cárcel. Entonces, si ese para mí es bastante garantista, en cuanto de que si mañana hay un abuso policial y te pegan, queda registrado, el médico sabe, son médicos especialistas en eso. Entonces sabe perfectamente que hay una lesión. Ahora, frente a esa lesión, ¿qué se actuó? Bueno, la fiscal recibió la denuncia del defensor de oficio y de la persona que estaba supuestamente lesionada y archivó. ¿Y por qué archivó? Entonces acá el Frente Amplio cuestiona a la policía por el abuso, al médico también, porque el médico dio un certificado diciendo que no hay lesiones, y después termina cuestionando al fiscal, porque el fiscal archivó. O sea, nadie sirve, ninguno, todos estamos complotados. No, me parece que ese caso que trajo Fernando Pereira, vamos a mirar los otros 50. Ahora, si fueran 50, y están yo dije que en el 2021 fueron 134, y ya sabemos que hay casos del 2020. Entonces hay una intencionalidad política. ¿Por qué, Pettinati? ¿Por qué hay una intencionalidad? Porque juntan denuncias del 20 y del 21, hasta ahora del 20. No sé si es del 2019, hay algunas. Pero sabemos que hay ese tipo de abusos en el accionar. Denuncias. Porque cuando se comprueba que hay abuso, son sumariados y se les retira el arma, se lo da otra tarea, no pueden cumplir funciones en la calle y son dados de baja en el caso que actúan mal. O sea, el sistema es un sistema garantista. Tenemos la Dirección de Asuntos Internos que investiga el accionar de la policía. Tiene policías que investigan policías, como hemos visto en las películas. Como en las series. Sí, ¿Qué serie ve? ¿Ve alguna serie en Netflix de policías? Veía. ¿No? Veía. Ahora. Cuando era ministro de Transporte. Ahora. Claro. Ahora lo mandaron al interior. No, veo algo medio romántico, algo diferente. Claro. Ondas de amor y paz. No. Ministro, ¿usted tiene 64 años? Exacto. Recién cumplidos. Bueno, de feliz diciembre. cumpleaños. Muy bien. Sí. Diciembre, estamos en marzo. Bueno, eso, hace poco tiempo. Está bien. Sí. Vayamos a cuando tenía 20 años. Sí. En el año 77. Sí. ¿Allí fueron sus comienzos políticos? Clandestinos. ¿Cómo clandestinos? Porque estábamos en plena... en dictadura. En dictadura y no se podía, exteriorizar o manifestar. Yo había tenido una actividad muy de niño con mi padre en la elección del año 71. Su padre fue una gran figura dentro del Partido Nacional, fue, ¿no? sí, era senador en el momento que vino el golpe de Estado, y después quedó como uno de los 3 hombres referenciales de los sectores políticos que sustituían al directorio en clandestinidad. ¿Estuvo su papá aquella noche del 27 de junio en el Parlamento? ¿En el Parlamento? No, esa noche no estaba. Estuvo el 9 de febrero y justo el 27 que se hizo una reunión especial del Senado de la República, donde está el famoso discurso de Wilson. Estaba en Florida y no llegó a tiempo a la reunión, pero estuvo todos los preámbulos y sobre todo en el desafuero de Erro, que fue el que disparó un poco todo el proceso contra el Parlamento y por lo tanto el desprestigio del mismo y para tratar de justificar la disolución del mismo. Pero nosotros, mi padre después fue el delegado herrerista junto a Dardo Ortiz, que era de Por la Patria, y Carlos Julio Pereira, que era del Movimiento Nacional de Rocha, que era el triunvirato
que sustituía a 15, no podíamos reunirnos en clandestinidad con 15. Entonces hicimos una comisión delegada en el Partido Nacional que sustituía a la dirección, y Wilson afuera denunciando las cosas que sucedían adentro. ¿Lo fue a buscar a Wilson al puerto? Sí, ¿Sí, vino ahí en el barco. ¿Vino en el barco? Vino en el barco. Es de ¿Qué se vivía ahí en el barco cuando No Wilson regresaba al Uruguay? No dormí, Petty. No pude dormir de la excitación que tenía. Wilson estaba enfermo, estaba medio engripado. Yo había ido, además, invitado por Luis Alberto Lacalle Padre, junto a Machiñena y otros compañeros, y Sturla, que también fue la delegación de legisladores, de dirigentes. Martín Sturla. No, legisladores no éramos ninguno. De dirigentes, sí, Martín Sturla. El hermano del arzobispo. Sí, que era muy amigo mío. Del cardenal. Sí, que era un talento, una persona que todavía lo seguimos extrañando porque fue un gran legislador y murió con 36 años de trombosis. Y seguramente era un hombre que hubiera sido presidente de la República, no tengo duda, por la inteligencia, la capacidad, el sentido humano que tenía. Hablando de presidencia... Compartíamos el despacho juntos. Él se quejaba porque yo venía con la gente de Rivera. La gente de Rivera, que venía a 500 kilómetros, acampaban en mi despacho. Claro, porque no venían por el día, se iban de noche, ¿y qué hacían? Y se quedaban en el despacho mío. Pero eran despachos compartidos porque no había espacio en el Parlamento, todavía no se había terminado el edificio nuevo, donde están ahora los despachos de los diputados, el anexo. Y Martín, que estudiaba mucho, que leía mucho, se me quejaba, me decía, termina, ¿qué van a hacer? ¿Un asado acá? Me decía. ¿Qué le falta? ¿Levantar el parqué y hacer un asado? Porque era una romería de gente cuando venían. No era todos los días, porque no todos los días tenía gente que de 500 kilómetros venía. Pero cuando venían, Martín estallaba, un hombre con un carácter muy fuerte, muy avasallador, muy inteligente, de una capacidad realmente que yo nunca vi una persona con tanta rapidez y lucidez. Pero hablemos de su papá. Perdón. Sí, hablábamos, me voy de las ramas porque realmente era mi amigo, tengo una foto todavía en mi despacho con él y lo quise mucho. Mi viejo fue triunvirato, claro. y actuaba, recorrían Dardo Ortiz, Carlos Julio y él, llevando documentos internos de nuestros partidos y haciendo reuniones con dirigentes clandestinas. Ajá. Y ahí empecé yo a militar en el año 77, clandestinamente. ¿Qué le dijo su papá cuando usted empezó a militar clandestinamente? ¿Le gustaba que usted se dedicara también a la política? Yo creo que le gustaba. Porque usted estudió medicina. Sí, nada que ver. Porque él influía mucho. ¿Fue buen alumno en la escuela, en el liceo? No, ni en la escuela ni en el liceo. En la facultad sí. Facultad de Medicina. Sí, empecé a andar muy bien. Empecé a salvar muchos exámenes. No fui buen alumno en el liceo. ¿Por la conducta? Sí, tenía muy mala conducta. ¿Qué fue lo peor que hizo en la escuela o en el liceo? No, en la escuela era un incordio, digamos, como para poder reflejarlo. No había un hecho que hiciera así descalificante. En el liceo, sí, peores cosas. Bueno, era indisciplinado, me raboneaba, me iba. Era mal alumno porque de alguna manera me escapaba del liceo. Un liceo que adoro, como es el Liceo Elbio Fernández, que yo lo quiero entrañablemente porque, bueno, me dio una vivencia diferente a todos mis compañeros de clase, que yo fui primaria en el San Andrés, al Sant Andrews, emprendí algo de inglés que después lo perdí, lamentablemente por falta de práctica, perdí mucho vocabulario, pero me defiendo con el inglés, chamullo y entiendo muy bien. No soy no soy bilingüe, digamos, como es el presidente, ¿no? Pero me hago entender y entiendo. Pero cuando fui a Elbio Fernández descubrí para mí un mundo real de mucha gente que mantengo la amistad hasta el día de hoy, que los quiero mucho. Ayer me encontré con uno en un acto que hacía años que no lo veía, hace 40 años que no lo veía, y siempre es muy lindo cuando uno se reencuentra con compañeros del liceo que tuvimos tantas vivencias. Y yo era organizador de partidos de fútbol, de fiestas, era bastante inquieto, insoportable, confieso un poco eso. Me serené en facultad, porque ahí me tuve que remangar y ponerme a estudiar en serio, a fondo. Bueno, pero dejó la facultad por la política.
No, yo dejé la facultad porque había muerto mi padre, habían asesinado a mi madre en el 78, producto de la actividad política y de la actividad del Partido Nacional. Mi padre estuvo 2 años viudo, y después murió mi padre del corazón. En el 80. En el 80. Y yo seguí estudiando hasta el año 83. 82, perdón. Y ya tenía que administrar cosas. Es distinto cuando uno tiene su novia, va a facultad y tiene su laburo, ¿no? A tener la responsabilidad. Nosotros tenemos un campo en Florida. Sin padre y sin madre, ¿no? Claro, tenía hermanos menores. Yo era tutor de muchos hermanos menores. Yo tenía 22 años cuando muere. 22 años porque cumplo a fin de año, cuando muere mi padre en mayo del año 80. Y mis hermanos eran menores. Mi hermana, la que me sigue, le llevo 1 año, yo quiero decir que a veces somos mellizos para bajarme un poco la edad, pero lo cierto es que enseguida terminé la tutoría de mi hermana Alejandra, la que me sigue. Pero los demás eran todos menores, entonces tenía que administrar el campo y una empresa y un sanatorio y no, o sea, una clínica psiquiátrica. Y la verdad es que no tenía tiempo para estudiar y empecé a hacer agua en las clases. ¿Cómo se vive, ministro? Sí. ¿Cómo se vive con el episodio que le tocó vivir a su familia, que usted nombraba recientemente, el asesinato de su mamá, Cecilia Fontana? Vamos a contarle a la gente, porque el tiempo pasa y hay gente que no conoce de esta historia, que es una historia bastante oscura dentro de la política uruguaya, ¿no? Sí, totalmente. 3 botellas de vino. 3 botellas de vino. Una la recibió... La calle. La calle Padre. La calle Padre. ¿Otra la recibió? Carlos Julio Pereira. Carlos Julio Pereira. Y otra en su padre. casa, Sí, su papá. Casa, sí. Y esas botellas de vino tenían una tarjetita que decía: brindemos por la patria nueva. Brindemos para festejar el 30 de agosto. Ajá. El 30 de agosto en una nueva etapa, decía una cosa así, más o menos. Y la firma era una sigla. MDN. ¿Usted sabe qué es MDN? No. ¿Hasta hoy no sabe qué es MDN? Nadie sabe. Decíamos en aquel entonces, esas bromas un poco macabras del momento, era un Ministerio de Defensa Nacional, ¿no? Ministerio de Defensa Nacional, ¿no? No, nunca nadie supo. ¿Y su mamá probó el vino que estaba intoxicado? Sí, lo prueba el 5 de septiembre y fue fulminante. Tenía un veneno que se llama fosdrin, que se usa para matar zorros, que es muy poderoso, que no se puede tocar, que se tiene que usar con una pluma y apenas se pasa en un cuero de un animal, queda el tendal de zorros en la vuelta y se quemó, pobrecita, todo por dentro, ¿no? Y fue muy doloroso, y fue muy doloroso para mi padre también. El primer sentimiento que tuvimos fue de rodear al viejo, porque el viejo se culpaba. Porque era para él la botella. Se culpaba de que el Uruguay había cambiado, de que eso le pasaba por la actividad política, por haberse jugado como se jugó contra la dictadura. ¿La sospecha tiene que ver con los militares? No, nosotros creemos, yo tengo la convicción, no la prueba, de que la operación es de inteligencia policial. Y tengo la sospecha firme, no lo puedo probar. No lo he podido probar hasta ahora. Hemos tenido una punta de una pericia caligráfica que hizo un inspector policial, muy serio, muy bien, el inspector de Los Santos, que hizo un trabajo en la científica, en la policía científica durante mucho tiempo, en silencio, donde demostró que la persona que había escrito era una persona que era hermana de alguien que trabajaba con Campos Armida en el momento. Y creemos que de ahí salió la tesis para encubrir... ¿Quién era Campos Armida? Era el jefe de inteligencia de la época. En la época de la dictadura. De la dictadura. Y eso, para mí,
ha sido un derrotero. No hemos hablado, yo no generalmente trato de no mezclar mi vida política con el asunto para que no se tome esto como una utilización, ¿no? Pero hemos seguido trabajando y seguimos trabajando. ¿Quiere abrir el caso? Ya está abierto. Ajá. Sí, el 1 de marzo del 2000, los primeros días de marzo del 2020, ya se había archivado por segunda vez el caso, y creemos porque habían caído por acusaciones de violación de derechos humanos gente que participó y que estaba en la dirección de inteligencia de la época. Le fuimos al fiscal a decirle que la familia pretendía abrir el caso como para que se tome el interrogatorio debido a esas personas que notoriamente en otros casos habían sido comprobados que tuvieron violaciones de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, fuimos con mis hermanos a plantear la reapertura y se reabrió. Y se están tomando declaraciones, se está haciendo una investigación seria. Hasta ahora no hemos tenido resultados, pero confío mucho en la Fiscalía. Es el hecho de su vida que lo marcó definitivamente, ¿no? Sí, marca porque bueno, nuestra madre y nuestro padre nos tuvieron cuando me casé, cuando tuve mis hijas, ahora tengo una nieta hace 15 días, y siempre uno piensa, ¿no? Obvio, claro. Hubiera sido bisabuelo, cómo hubiera reaccionado. Ahora, habiendo tenido este caso donde sospecha de la inteligencia policial de la dictadura, Sí. a usted le tocó trabajar en la ley de caducidad. Sí, sí. Y voté amarillo. Y votó amarillo. Y voté amarillo. ¿Por qué lo hizo? Porque yo creo que era la salida del Uruguay. La salida pactada que se hizo a espaldas del Partido Nacional en aquel momento, porque Wilson estaba preso y porque se generó el famoso pacto del Club Naval, se eligió un camino. No era el camino que nosotros queríamos, pero era el camino que después votó la gente y ratificó cuando se vino la elección. La gente no votó al Partido Nacional. Votó al Partido Colorado, que fue el presidente Sanguinetti, y el Frente Amplio tuvo un buen apoyo, que también colaboró en la salida. Una salida pactada, donde las palabras de Medina en la época, que era el ministro de Defensa, cuando se le preguntó si se había pactado el tema de la impunidad, y dijo Medina, simplemente dijo sus palabras, que fueron muy gráficas, dijo: nadie entrega todo a cambio de nada. Bueno, yo creo que eso, y después la confesión que exigió Wilson en el Senado de la República, en la Asamblea General, al doctor Tarío, para que de alguna manera se admitiera que esto sobrevolaba o estaba subyacente, pero que de alguna manera nadie iba a tocar, señaló un camino. Y Wilson, en la explanada municipal, cuando lo soltaron, dijo: este no es nuestro camino, esta no es nuestra salida, pero no vamos a apoyar la misma porque es lo que la gente eligió, y no vamos a dar un solo paso atrás en consolidar la democracia. ¿Cómo fue ese retorno a la democracia en nuestro país? ¿Cómo era ser legislador? Usted es el legislador que más ha estado, que más años ha estado en el Parlamento. Sí, desde el 85 sin parar. Sí. 8 legislaturas seguidas. Exactamente, porque ya te dije que en el 82 dejé de estudiar medicina y me fui a hacer la elección interna del Partido Nacional en Rivera, que me llamaba la gente de Rivera, porque mi padre era diputado por Rivera. Y había confusión si estábamos con el no o estábamos con el sí. Ya en el plebiscito del 80. Y ahora estamos de nuevo con el no y con el sí. Exactamente. Y Celeste también. Y fui a Rivera y me encontré con una Rivera tan familiar, porque me acordaba de niño, ¿no? Nosotros habíamos dejado de ir producto de la dictadura, y me enamoré nuevamente de Rivera, o siempre estuve enamorado de Rivera, y renació ese amor, y me quedé a vivir en Rivera. Y me jugué a ser candidato. La gente me eligió con 26 años, ¿no? Con 26 años diputado. Salió diputado. Y a partir de allí... Con 9.961 votos. ¿Cuánto? 9.961.
Ah, bueno, pero entonces yo ya tengo... Yo ya estoy en el Senado, con la audiencia que tenemos. Y después salí reelecto en el año ya 89. Fue 2 veces diputado, ¿no? 3 salí. 3. Pero 2 veces ejercí, porque también salí senador en la tercera, claro. Entonces opté por el Senado. Pero en la segunda elección saqué 20, sacamos, no saqué. Sacó mi agrupación, la querida lista 15, Blanca de Rivera, 22.698 votos. No me olvido más porque de los mejores años de mi vida la pasé en Rivera. Yo adoro Rivera. Entre tanta legislatura... Adoré, como decían esos. Entre tanta legislatura, sí. 8 legislaturas seguidas, sin parar. Sí. El récord dentro de los legisladores. Sí. ¿Cuáles fueron las leyes más complicadas de elaborar? Bueno, la ley de caducidad fue muy difícil para mí. Fue quizás algo que me llevó, incluso en mi familia me acompañaron los hombres, somos 5 hermanos, las mujeres votaron verde. Las mujeres son más duras en eso, ¿no? Nosotros, me acompañaban mis 2 hermanos, Mario y Fernando, con el voto amarillo, pero dividió el Partido Nacional. Y fue muy duro la instancia de plebiscito que vino después, que fue ratificada la ley de caducidad, porque como en estas situaciones de referéndum se exasperan los ánimos y se dicen barbaridades. A mí, cuando estuve en Rivera y defendía con argumentos de que era la salida que Wilson había pedido, y que había solicitado el apoyo como salida no nuestra, pero la que deberíamos de tomar institucionalmente en su momento, bueno, se me dijo muchas cosas en las radios que hasta el día de hoy me duelen. Y dentro de la legislatura, ¿cuál fue el momento más... en las interpelaciones... Más gris. Más gris, sí. Decís tú. Bueno, el más gris puede ser justamente con el caso de mi vieja, un enfrentamiento ya ahí. Yo no he tenido enfrentamientos personales con otros legisladores de otros partidos. Yo tengo buena relación con los adversarios. No necesitas pelearte personalmente por opinar distinto. Pero ahí me peleé con el senador Corseñac porque trató de minimizar el asesinato de nuestra madre diciendo que había sido un problema de la interna del Partido Nacional. Y bueno, tuve la solidaridad de muchos dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el presidente de la República, que me llamó para decirme que no coincidía, por supuesto, con ese tipo de afirmaciones. Y fue un momento muy duro porque cuando se tocan cosas personales como esas, uno pierde los estribos y deja. Y fui muy duro personalmente con el senador Corseñac. No podía ser de otra manera, ¿no? Hablando de momentos grises del legislativo y hablando del Frente Amplio, el día en que Raúl Sendic abandona la legislatura y se lo condena, siendo vicepresidente de la República, ¿qué sensación le viene al recordar esa jornada? Vergüenza institucional. Me dio vergüenza, a mí me dio vergüenza. No tengo nada que ver por el país, ¿no? Como el Uruguay, el vicepresidente renuncia. ¿Y por qué renuncia? Bueno, porque cometió abuso de funciones y estafa al Estado, usando una tarjeta corporativa, comprándose ropa, no sé, cosas que realmente llevaron la presión de su propio partido a que terminara renunciando en una sesión vergonzante del Senado, que queríamos terminar rápidamente. Ese sí fue un día gris. Mucha gente habla de esa sesión como una sesión donde... no le cobramos. Donde se fue muy blando con la situación, ¿no? Con el hecho delictivo que estábamos viviendo. Sí. ¿Por qué los legisladores de la oposición, sobre todo, pero me imagino que la gente del Frente también debe haber estado hasta molesta con la situación de su correligionario? ¿Por qué el legislativo fue blando con ese momento
duro y crudo de la realidad republicana. Sí, el elemento que yo te dije, Petinati, es exacto. Teníamos vergüenza institucional, como sistema político, te diría. Que el vicepresidente de la República tuviera que renunciar. Al poco tiempo vino los informes de la investigadora de ANCAP. Y eso fue una batalla campal. Y ahí sí fuimos duros, muy duros. Pero no con el episodio que implica la renuncia. Queríamos que renunciara y que se fuera. Que nos daba vergüenza la situación. Ese es el sentimiento que yo tuve. Yo no tenía ganas de hablar y pegarle. ¿Tenía elementos para pegarle? Claro que tenía. ¿Y cuándo pasó? ¿Se perdieron esa oportunidad? Bueno, oportunidad ha dado muchas veces la política para reivindicarse y para cobrar alguna cuenta, ¿no? Cuando se actúa mal, ¿no? Y en esa instancia vino enseguida el informe de ANCAP, que lo hizo mi amigo Álvaro Delgado, y yo me dediqué a hablar de algunas cosas en donde fue demoledor la acción que tuvo, donde el tema de los gastos de la tarjeta personal corporativa era un tema menor, te diría, frente a los 300 millones de dólares que perdimos los uruguayos en la gestión de ANCAP, que fue una vergüenza que hasta el día de hoy tratan de ocultar, y es increíble que hoy el mismo sindicato que cayó en el momento, la Federación de ANCAP, que cayó en el momento que no condenó como debería haber condenado una estafa que la pagamos todos los uruguayos y principalmente ANCAP, y ahora está haciendo campaña por una supuesta asociación que podamos nosotros tener para sacarnos clavos que tenemos de encima de esa gestión, como por ejemplo el hecho de que tengamos un horno que todavía no se desembaló desde esa época porque no hay mercado. Se compró un horno para un mercado que no existe. Ahora, ¿quién compró? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cómo el presidente? Bueno, fue muy dura y muchos de esos temas están en la justicia y fueron condenados, ¿no? ¿Cómo habla con tanta vehemencia cuando le apasionan los temas? Sí. A lo largo de las 8 legislaturas que le ha tocado vivir, Sí. Me imagino que se ha encontrado con legisladores de todos los colores, Sí. y de todas, con legisladores que no hablan, Sí. legisladores que se duermen, Sí. legisladores que toman whisky Sí. en taza de café, Sí, de té, de frío. de frío. Legisladores que hablan de una manera que no condice con la institución, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ve usted a lo largo de todos estos años, desde el 85 a hoy, el legislativo? ¿Usted nota que los legisladores han perdido educación, información, que han perdido, o que mantenemos unos representantes que nos ven orgullosos o vemos orgullosos? Bueno, es muy difícil, Petinati, yo que soy ya un antiguo, no un viejo, pero un antiguo parlamentario, tener juicios generales de una institución donde hay 100 y donde hay 30 senadores. Entonces hay de todo, como en botica, ¿no? Hay de todo ahí. Hay gente que sigue brillando. Quizás alguno pueda decir, bueno, pero en proporción a la Cámara de Diputados que tú entraste en el 1985. Bueno, yo no estoy todos los días en la Cámara de Diputados como para saber el nivel de discusión, pero sí sé que el nivel bajó notoriamente. Quizás la gente estaba ansiosa de democracia, y al estar ansiosa de democracia y el debate y el Uruguay y el uruguayo, y incluso aquel que estaba muy bien preparado, se involucró más con la actividad política, y por lo tanto tuvo un nivel muy bueno en el 1985. A mí me costaba hablar en 1985. Yo hablaba, porque eso me dijo Wilson, nos dijo a todos los jóvenes, Wilson, el día que asumimos, dijo, los muchachos jóvenes, dijo Wilson,
los nuevos, me señaló a mí y a varios más que estábamos ahí, Gandini también, y había varios que empezábamos a la actividad, y dijo, quiero que hablen en el primer mes, de cualquier cosa, pero hablen. Planteen un tema de su departamento. Y yo decía, pero ¿por qué yo pensaba tomarme mi tiempo para buscar un momento a ver cuándo iba a intervenir. Entonces, y fue lo más sabio que me pudo haber dicho, porque enseguida fui al hospital de Rivera, encontré un tema, fui, lo planteé en la y escucharte retumbar tu voz en el Parlamento cohíbe. Cohíbe. Y si lo haces en el primer mes y te gustó y aprendiste, te cometiste errores, pero aprendiste, te largaste al agua, ya no te da miedo hablar en el recinto. Y eso nos pasó a una generación que Wilson dijo, lo quiero en el primer mes, nos dijo, que hablen todos los jóvenes, primero. Y me anoté al otro día. Y bueno, y todo eso, ahora había un nivel en la Cámara de Diputados de 1985 que fue muy difícil de igualar en las legislaturas que vinieron. Ahora, de ahí a decir que es un desastre, como dicen algunos, el nivel que hay en la Cámara de Diputados o algunos senadores, a mí no me gusta decir eso porque nadie que llega ahí llega sin un aval y un respeto y un voto ciudadano. Por distintos motivos, quizás no sean los más ilustrados, ni sean los mejores abogados y que hagan las mejores leyes. Pero sí tuvo un respaldo popular que lo llevó a sentarse, no importa de qué partido, a sentarse ahí y tiene la obligación de defender a quienes de alguna manera lo llevaron. Entonces yo soy muy respetuoso de no descalificar generalmente. Puede haber descalificaciones a legisladores que tienen la obligación de informarse antes de hablar, eso sí. A veces hablan sin información y es una vergüenza, pero no generalicemos esa vergüenza por lo que hace uno o dos. Son 100. Hay buenas discusiones hoy en el Parlamento. Siempre digo que aquella Cámara que yo empecé era una Cámara donde había legisladores de todos los partidos realmente muy capaces. Un Dream Team. Sí, había. Sí. Era un Dream Team. Era. Antes de irnos a la pausa, le voy a preguntar si está de acuerdo con la ex primera dama Lucía Topolansky de meter una camiseta celeste y rosada cuando juguemos con Perú. Obvio que no. Nos vamos a la pausa. El ministro del Interior. Luego vamos a hablar de ALUC. ¿Sí? Vamos a hablar de la policía. Vamos a hablar de la sensación térmica. No dijo sensación térmica todavía, ¿no? No, ni voy a decir. Pausa. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En Malos Pensamientos. 15 minutos van de las 18. Estamos con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cómo está, ministro? Bárbaro. ¿Le queda bien el título de ministro del Interior? Sí, yo supongo que sí. No sé si el nombre, la función sí. La función, yo le he buscado la vuelta porque no era un tema que yo me ocupaba en mi vida política parlamentaria, el tema de seguridad. Yo me dedicaba más que nada al tema de obras viales. Por eso Ministerio de Vivienda. Claro, estuvo en el Ministerio de Transporte. Claro, y me ocupaba públicas. del presupuesto del Poder Judicial, de ANEP, no sé, los grandes números de la economía. Esa era mi especialidad presupuestal en la Comisión de Hacienda que yo integraba. ¿Cómo se enteró de la muerte de Jorge Larrañaga? Horrible, porque yo estaba en una reunión en Punta del Este con el intendente Antía y con empresarios para ver una remodelación del puerto de Punta del Este, una inversión que puede ser importante para que esté más prolijo. Yo lo veo muy desprolijo el puerto, que es el principal puerto de entrada de mucha gente que viene a invertir, y me parecía que en algunas cosas el puerto era un desastre. Y incluso el viejo edificio de la aduana y de la prefectura, muy venido a menos. Entonces estábamos buscando inversores y había un padrón
que era necesario hablar con Jorge porque es donde está la comisaría. Entonces dije, en la mañana dije, bueno, yo me ocupo de hablar con Jorge hoy de tarde mismo, dije yo. Salí de la reunión, ¿no? Y me venía para Montevideo, y habíamos tenido ese mismo día de mañana una mala noticia también, que era un accidente de auto, había muerto... El fallecimiento de un chofer, ¿no? Del secretario personal y amigo de Álvaro Delgado, Félix, que era un tipazo y que se mató pobre en un accidente de auto horrible. Y veníamos hablando de eso con Barragán, que es el hombre que anda conmigo hace 30 años, y de repente me llaman a decir que algo había pasado con Jorge Larrañaga, en ruta. Entonces, yo digo, pero papá, no voy a llamar a Jorge, voy a ver a quién llamo. Y llamé justamente a un secretario mío y dice, sí, la noticia es que tuvo un infarto. Dije, qué horrible, pero si es sano, fuerte, porque tenía un derroche de energía. Claro, guapo. Sí, fuerte. Él te agarraba y te apretaba y te levantaba, te hacía un abrazo, el abrazo de oso. De oso. Te levantaba para demostrar su fuerza. ¿Cómo puede ser? No debe ser así. Y fuimos confirmando a la medida que venía acercándome a Montevideo, y efectivamente. Y fue una desazón, porque yo era muy amigo con él. No era íntimo de estar de visitar, pero muy amigo en el Parlamento. Muchos años viajamos mucho con él a la Unión Interparlamentaria, y los viajes unen, generan un lazo de convivencia muy importante. Fuimos representando al país a la Unión Interparlamentaria, y realmente fue un golpe muy duro para todos nosotros. Y bueno, no sabía qué hacer, porque además no quería llamar a su mujer, que estaban todos destrozados. Los pude ver al otro día en el velorio. Horrible, Bettinati. Fue una bomba, un balde de agua fría, más que una bomba, un balde de agua fría para todos. ¿Y cuándo se enteró que iba a ser usted el sucesor en el Ministerio del Interior? Bueno, ahí viajamos con casi todos los ministros, fuimos a despedirlo a Paysandú, a Jorge, y volvimos en el mismo avión. Y cuando bajamos en el aeropuerto de acá de Carrasco, en la parte vieja, el presidente me dice que tenía que hacer a las 4 de la tarde. Y yo estaba recién salida de una cuarentena porque alguien cercano había tenido COVID. No había tenido COVID todavía, pero había tenido que estar en cuarentena. Y dice, mira, Luis, tengo una cantidad de cosas atrasadas en el ministerio. Me iba de acá, eran el mediodía, 2 de la tarde. Si no podrás, no, antes del mediodía, no podrás estar a las 4 de la tarde en Suárez. Dije, ahí ya empecé un poco a sospechar, ¿no? Porque yo le había preguntado a Luis en el velorio, al presidente, perdón, al presidente le pregunté a ver si, me imagino, le dije, no pudiste dormir en toda la noche, no solamente por el dolor, sino por quién va a sustituir. O sea, un golpazo, me dijo. ¿Tenés un nombre? Le dije yo. No me lo digas, ¿tenés un nombre? Le dije. Sí, me dijo. Me dejás tranquilo, dije yo. Y después al otro día me llama a las 4 de la tarde y bueno, y ahí hicimos un buen razonamiento. Él hizo un buen razonamiento, muy buen razonamiento, y que llevó a que yo dejara un ministerio que realmente estaba muy comprometido, muy entusiasmado, para cumplir una misión por el gobierno que me siento muy responsable, ¿no? Y que siento que en realidad fue un honor de confianza. Serán dolores de cabeza todos los días, pero no deja de ser un honor que haya pensado en mí. ¿Cuál fue el dolor de cabeza de hoy? Bueno, hoy quemamos droga. De mañana hicimos un operativo en un lugar que no puedo decir dónde, por preservar, porque además la gente que nos presta el horno quiere mantenerse en reserva. 8 toneladas de droga quemamos hoy, y tuvimos que hacer una custodia muy importante desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, a la 1, que después fui al Ministerio de Ganadería. Pero hicimos esa custodia, ese es el trabajo,
Y hoy tenemos un homicidio y tenemos, yo todavía no tengo los detalles, y cada vez que hay un homicidio a mí me mata, ¿no? Porque me mata por la persona, por la vida y esto, aunque sea entre delincuentes, nosotros no minimizamos un homicidio en función de que sea delincuente. Nos duele más cuando hay gente inocente que muere, ¿no? Por ejemplo, el caso de este muchacho que por defender a la madre se puso tremendo enfrente en el supermercado. En el supermercado, en Paso Carrasco. Eso es terrible. Porque quien delinque y está, bueno, es alto probable que le pueda pasar una cosa, pero alguien que va a comprar y acompañar a su madre al supermercado que termine muriendo, es horrible. Por suerte, la policía científica pudo agarrar una huella, hizo un trabajo científico realmente impecable. Yo un día me gustaría que fueran, ahora en octubre creo que vamos a terminar el nuevo edificio, hace años que se está construyendo, no es de ahora, pero esos elementos son ver que tenemos un potencial muy grande en capacidad y en profesionalismo en la policía, y con esa huella pudimos agarrar a los dos culpables del asesinato. ¿Usted siente que hay una mejora en la seguridad? Sí. ¿Usted cree que la gente lo nota? Y bueno, las últimas encuestas están pero no hablemos de las encuestas, bueno, porque las encuestas está bien, son números, sí. Pero a mí me gusta hablar de las sensaciones, no la sensación térmica. Pero sí de las sensaciones de la gente. ¿Por qué antes, en el gobierno anterior, sí, no se veía o no se hacía notar que la policía trabajaba de la manera que trabaja como ahora? Bueno, yo creo que hay una mayor movilidad, una mayor dinamismo y una mayor presencia policial en la calle, ¿no? Y eso genera una sensación de seguridad mayor. Han bajado los delitos. Yo no voy a entrar en los números, pero han bajado los delitos. Pero además, cuando la gente ve presencia, ve patrulleros, ve policía montada, ve motos, ve despliegue, bueno, yo creo que la gente se siente más protegida. No todo lo que quisiéramos, pero sí más protegida de lo que era, porque es la misma policía con las mismas armas y con los mismos móviles. Ahora estamos cambiando. Jorge había hecho una compra de unas camionetas y ahora van a entregarnos otras después de una licitación, que son largas en el Estado, son pesadas, son burocráticas, pero que estamos empujando como para que darle las herramientas a la policía para que pueda cumplir su misión. ¿Usted cree que el ministro o el Ministerio del Interior del Frente Amplio destrozó la seguridad pública? Sí, creo. Creo que los mensajes no fueron a favor de la policía. ¿Y por qué sucedía eso? Bueno, porque el Frente Amplio es una organización política que nació desde la oposición cuestionando la represión y tuvo que ponerse en la tarea de reprimir el delito. Ellos no quieren reprimir. Y el delito se combate reprimiendo. Fíjense, hoy tengo una cantidad de comentarios del que fue director nacional de la policía, Mario Lallera, donde confiesa que es muy difícil bajar la tendencia y que nosotros vamos rumbo a hacer Guatemala o San Salvador. Lo dijo cuando era director nacional. Hoy sale a votar el sí. Claro que vota el sí. Porque dice que la policía en realidad cree en la represión del delito y no en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos. Equivocado. Nosotros queremos defender los derechos humanos de las víctimas. Los derechos humanos de quien roban, los derechos humanos de los trabajadores que lo único que quieren es volver a su casa en paz y en tranquilidad. Esa mentalidad de que los derechos humanos son solamente válidos si es un delincuente, es el mensaje subliminal que tuvo la policía durante todos estos 15 años. ¿Usted cree que la policía sintió que nunca iba a tener respaldo con un Tupamaro como Bonomi y como Jorge Vázquez como secretario del Ministerio del Interior? Sí, no sé si por las personas, pero los mensajes que pasaban las personas son los que yo estoy diciendo. El delincuente es un producto del sistema capitalista. Y toda la gente que trabaja y que quiere superarse en la vida, en realidad es culpable de que
haya o alguien marginado y por lo tanto que no se le dé una oportunidad en la sociedad y que tiene que delinquir. Ese era el mensaje de antes. Ese es el mensaje en donde el delincuente es una víctima del sistema, no es culpable, es víctima. Y nosotros decimos que es culpable, porque hay mucha gente trabajadora que lamentablemente en el día de hoy anda caminando y golpeando puertas para poder trabajar, que no se le ocurre salir a delinquir. Y esa otra persona desempleado también, que está en una situación apremiante, que no delinque, ¿qué dice? ¿Qué es lo que me dice el gobierno? Agarra un revólver, si igual te vamos a comprender en tu situación. Y eso es parte integrante de un mensaje subliminal que caló hondo y que caló desfavorablemente. Entonces la policía lo que hacía era cruzarse de brazos y ser espectadora del delito, no actora del delito. No tenía respaldo jurídico y siempre permanentemente se lo iba a ver como culpable de una situación, que es la que de alguna manera hoy no estamos debatiendo. Yo hoy me debato de que si voy a Durano estoy presionando a la justicia. ¿Por qué voy a estar? Yo voy a defender a los míos, a mis subalternos. ¿Cómo no voy a ir a defender en Durazno a quien hizo lo que dice la ley de procedimiento policial? Tiraron, la policía en la persecución sacó el arma y tiró. Eso no está dentro de la ley. Y mañana puede ser abuso policial si hiciera eso. No lo hizo. ¿Y cuál fue el delito? Perseguir, pero si la ley dice que lo tiene que perseguir. ¿Cómo me van a procesar por homicidio a dos policías que, frente a la voz de alto, el motorista, el de la moto, salió disparando? Y que yo vaya a la jefatura de policía de Durazno, eso es presión. Por suerte ayer salió el presidente de la Suprema Corte de Justicia a decir una gran verdad y dijo, el ministro del Interior es como cualquier persona común. Y no ha presionado a nadie. Ni siquiera puedo ir a la audiencia a escuchar a ver qué se dice contra los policías, porque las audiencias son públicas. Y me podría haber sentado en la última fila para no pasar, pero no entré al juzgado, ni hablé con la jueza. Ahora, por el solo hecho de estar en la jefatura de policía de Durazno, se me dijo que yo estoy presionando la justicia. Bueno, a mí me enoja. Pues entonces, ¿qué quieren que haga? Que yo, cuando actúa mal, que es algo muy duro para condenar, como dije, aquellos que lamentablemente hubo un episodio donde tiene acusación de violación, 3 guardias de la Republicana, yo dije inmediatamente que no pertenecen más a la policía, que son personas que ya no pertenecen más. Podrían haber dicho como que me estoy adelantando lo que diga la justicia y por lo tanto estoy presionando. Ahí nadie cuestionó nada. Ahora, cuando salgo a defender, con la misma actitud, con la misma dureza y con la misma frontalidad, sí, salgo a defender si yo creo que actuaron bien. Estoy presionando a la justicia. ¿Cómo presionando a la justicia? Yo estoy defendiendo a los míos, al personal que yo le estoy pidiendo que salgan a perseguir a un motoquero que no paró. Entonces, eso es parte integrante de un cambio. Ya no, eso antes no sucedía. Claro que no sucedía. Si ni a los entierros iban de la gente que moría en acción policial. Era una policía espectadora, era una policía que no actuaba. ¿Bonomi le hizo sentir al policía que era el culpable? Y yo creo que el policía, no sé si él premeditadamente, porque es muy difícil de decirlo, pero sus acciones siempre fueron de desconfianza con la policía. La Llera, que era el director nacional, dice que no se podía bajar el delito y que íbamos rumbo a Guatemala y San Salvador. ¿Bonomi mató a un policía por la espalda, como se dice? Sí, lo confesó, él dijo. Después lo negó y después se dijo que sí, después que había participado en el operativo. Era alguien que de alguna manera estaba siendo un estorbo para la fuga de los tupamaros de la cárcel de Punta Carretas. Y se lo mató, ordenado por el comando, pero él fue uno de los ejecutores, sí. Lo confiesa en un reportaje, dice que sí. Así que no lo estoy diciendo yo. Las cárceles a lo largo del gobierno frente amplista, sí. ¿Se le ha dado al gobierno de las cárceles a los delincuentes? ¿Usted siente eso? No. ¿No? No, en la época del Frente. Sí. Bueno, no. Es un desastre lo que pasó en el gobierno del Frente. Quienes hablan de derechos humanos
y entregaron. Yo mostré la filmación que hizo Jorge cuando entró al ministerio. Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga filmó las cárceles. Ustedes no saben cómo estaba. La llevé al Parlamento cuando me interpelaron, porque ya me llevaron 2 veces al Parlamento. Y cuando me interpelaron las mostré, hubo silencio, porque era una vergüenza lo que se veía. Y ¿siguen estando así las cárceles? No, hemos remodelado eso que estaba roto, pero es horrible igual, ¿no? Estamos construyendo 3 módulos más en el Penal de Libertad. Ayer fui a visitar a Salto, la ampliación de Salto, que son 60 camas, que hay 2 mujeres maravillosas, operadoras, que realmente manejan una situación de hacinamiento ahí en Salto y que han podido llevar en paz y en tranquilidad a 600 presos cuando hay capacidad para 170. Y tienen 630 presos. Son unas magas las mujeres esas, operadoras, que no son policías, son operadoras penitenciarias que manejan la cárcel del Salto con una vocación y una entrega que a veces es injusto cuando a veces vienen las generalizaciones y dicen, no, porque hay corrupción. Pero mi amigo, mi amiga, conozca un poco más la realidad. Hay que ir a darles un premio a estas mujeres que trabajan dirigiendo esta cárcel, totalmente hacinados, que no tienen problemas ni de motines, ni de enfrentamientos, ni de asesinatos. Cuando se habla de hacinamiento, cuando Sí. se habla de cárceles que tienen mucho más presos de los que deberían, pienso en los derechos humanos. Sí. Y hablando de derechos humanos, ¿usted cree que la Institución Nacional de Derechos Humanos es un club político? Sí, creo igual que Jorge Larrañaga, que lo dijo en su momento, y me parece que lo que ha hecho en esta instancia ha demostrado, se sacó la máscara, dijo, bueno, nosotros estamos para incidir en el plebiscito, en el referéndum, y voy a hacerme eco de una denuncia de la Asociación de Defensores de Oficio sin sustento y sin respaldo, diciendo que hay, como decretando que hay abuso policial. Y sí creo, y creo que eso lo ha desprestigiado mucho. Son responsables los que hoy están en desprestigiar una institución que hoy está muy cuestionada en el sistema político. Esto se creó en la instancia del Parlamento para que ayudaran en la defensa de los derechos humanos en todas sus facetas. Y ellos han intervenido de una manera politizada en esta instancia, partidarizada, en función de ser... Les faltó recomendar votar el sí. Dijeron que la LUC, en el espíritu de la LUC, estaba, y en el espíritu de quienes sosteníamos, una especie de represión generalizada. ¿El ex fiscal Jorge Díaz también estuvo politizado? No, yo no puedo. Yo me llevé muy bien con Jorge Díaz. Es más, yo traía un recorte de Jorge Díaz que con respecto a lo que decía la Llera en su época, coincido plenamente. Díaz sobre la Llera dijo, si yo dijera como fiscal que estamos derrotados, tengo que renunciar. Dijo, yo coincido plenamente con lo que dijo. Fiscal Díaz, la Llera tiene una falta de autocrítica muy importante. Y es el rostro del fracaso y ahora habla con propiedad. Increíble, ¿no? Fracasó, dijo que íbamos rumbo a Guatemala y hoy sale con una carta en búsqueda diciendo y dando desde el Olimpo sentencia. ¿A qué hora se despierta? 7:30, 8, 7:30. Tiene el teléfono abierto siempre, ¿no? No, eso sí, yo soy tardero para dormirme. Sí, me duermo tarde. 1, 2 de la mañana. ¿Cuál es el cable a tierra cuando vive entre agarrar delincuentes, homicidio, quema de droga, narcotráfico? ¿Cuál es el cable a tierra? Mi familia, mi mujer y mis hijas. Ahora que ¿Usted vive con su señora? Sí, claro. Yo estoy vuelto a casar, fui viudo y... ¿Igual que su papá? Sí. Pero tuve la oportunidad de tener 2 amores en mi vida, así que pude volver a encontrar otro y me casé. 4 amores. Sí, mis hijas. Claro. Y bueno, y ahora que soy abuelo, no tengo tiempo de ir a verla. Hoy le prometí de mañana, cuando salía temprano, para mí, para una parte del país, a la quema de la droga, la llamé por teléfono y bueno, vi la cédula, que tiene 6.900.000, yo tengo 1.000.000. ¿Ya somos 6 millones? Sí.
Yo también soy 1.000.000. 1.500.000. Yo soy 1.700.000. Sí, y que estamos... ¿Sus hijas no se dedican a la política? No. Una es ingeniera química y la otra va a ser bióloga. Le falta la tesis, tiene que dar la tesis y va a ser Emilia, se llama. La primera se llama Victoria Blanca. ¿Victoria Blanca le puso? Sí, yo. Mi nieta se llama Blanca, le pusieron ellos, no tuve nada. ¿Como Blanca Rodríguez? Sí, no, como Blanca, mi abuela. Ah, está bien. Sí. Está bien, está bien. Sí. Como le pusieron Blanca, es un lindo nombre. No te olvides que mi primer matrimonio era una italiana que andaba acá de viaje, que salió un amor y que dejó su Italia querida para venirse acá. Y son mitad italianas, y tienen parte de la familia en Italia. Y espero que no le digan Bianca, que le digan Blanca, ¿no? Ya van 2 años de gobierno. Sí. ¿Usted imaginaba esta oposición? Sí, yo sabía que ellos iban a estar, porque estos 15 años había generado una sensación y algo que a mí me pone en alerta, que como que les pertenecía, como que ellos tenían que quedarse permanente y todavía sigue habiendo reproches entre ellos de quién es el culpable de haber perdido. ¿Usted qué cree? ¿Quién fue el culpable de la derrota del Frente Amplio? Luis Lacalle Pou. Pensé que iba a decir Sendik, más Bonomi, yo creo que, más, qué sé yo, sí, ANCAP, la regasificadora, Gasallago, Mujica. Sí, ellos están buscando el culpable adentro. Yo creo que ellos deberían de buscar que la renovación, la inteligencia, la fuerza, la credibilidad que generó Luis fue más importante que las responsabilidades internas en la conducción. No pudieron generar una renovación y nosotros sí la pudimos hacer en el Partido Nacional y después en la coalición. Yo creo que hizo todo perfecto Luis como para ganar, entonces creo que el mérito es de él. Usted comenzó su carrera política con Luis Lacalle Herrera. Lacalle Herrera, ajá. Un gran presidente, del cual... ¿Quién es mejor presidente, Luis Grande o Luis Chico? Son tiempos distintos, ¿no? Luis Alberto Lacalle Herrera llega al poder con el 20%, había multiplicidad de candidaturas en los partidos. Entonces había menos cohesión de los partidos políticos a la hora de gobernar. Luis Lacalle Pou gana con el 50 y pico %. O sea, llega con otra fuerza, otro respaldo. Y eso le permite tener no solamente mayorías que las tenemos que cuidar, hasta el fin del periodo, a veces cediendo frente a requerimientos de otros partidos políticos, porque es muy importante tener esa mayoría que no solamente respalda, sino que acciona al gobierno. Y bueno, eso no lo tuvo Lacalle Herrera. Lacalle Herrera al poco tiempo perdió las mayorías, no tuvo coalición que lo sostuviera. ¿Cuál es el socio más difícil de la coalición? Bueno, el que se quiera perfilar antes, aquel que quiere perfilarse antes de tiempo. ¿Quiere dar el nombre? Bueno, a las acciones de los distintos sectores muestran que hemos tenido problemas, no sé si de diálogo, de entendimiento, con Cabildo, ¿no? Cabildo abierto. Hemos tenido problemas, pero en el Parlamento lo han sabido resolver. Y yo espero que se sigan resolviendo. Yo soy, como parlamentario, creo mucho en el diálogo y en la conversación, el café que no se ve, que no se pone en un currículum, pero que es muy necesario tener en el Parlamento, que genera darle cabida a los reclamos que cada uno de los partidos tienen en la coalición. Y bueno, yo creo que hay que atender posiciones. Hemos visto situaciones en donde se enfrentan algunos sectores dentro de la coalición. Pero no era lo que sucedía antes, en donde se ataba fuera del Parlamento y después cuando venía el Parlamento las leyes estaban blindadas, entonces no se podía incidir. Hoy no, hoy se acuerda afuera y se abre adentro y se discute. La ley de urgente consideración se tomó muchas de las sugerencias que el propio Frente Amplio hizo. O sea, tan mala no era cuando muchos la votaron, en su gran mayoría, sus artículos, ¿no? Si llega a ganar el no, ¿es una aprobación al gobierno? Es una aprobación a la ley.
Y si llega a ganar el sí, desaprueban esos 135 artículos y no vamos a tener esas herramientas tan importantes para la gestión, Pettinati. Pero no le voy a dar una envergadura mayor a la que de alguna manera hoy está convocada la gente. Hay intención. ¿Está bien que el presidente en una conferencia de prensa defienda la LUC? Si es la ley de él. Si es la ley que él armó. Él armó desde la comisión, desde la elección interna, después en la elección de octubre y después en el balotaje. Si la fue nutriendo de lo que le sugerían la gente. Y es él el que arma la ley en verano, en la transición. Una vez que de alguna manera dijo, y anunció en todas esas etapas de que iba a presentar una ley de urgente consideración, ¿cómo no va a defender lo que él hizo? El principal responsable, el que decía esto va y esto no va, fue él. Y muchas cosas se le sugerían que lo pudiéramos ingresar y dijo que tampoco pudiéramos tener tantos temas. Entonces lo planteó de una manera que después se articuló. Pero la ley es Luis Lacalle Pou. Y por supuesto el Partido Independiente, que puso lo suyo, Cabildo Abierto, que puso lo suyo, el Partido Colorado, el Partido de la Gente. Él recogió de esos partidos ideas que las fue nutriendo. Pero él empezó a hablar de la ley de urgente consideración en la elección interna. O sea que nada más legítimo que él salga en cadena a defender lo que él armó y creó. Y puso en la ley. ¿Cómo no va a poder? Eso de que ponen en duda y me preocupa que el presidente haga campaña, pero ¿cómo no va a ser si es una ley que él armó y es su programa de gobierno? Y es justamente las herramientas para cumplir con su palabra. Generalmente en el país se cuestionaba a los presidentes que no cumplen con su palabra, no con aquellos que quieren cumplir con su palabra. Es rarísimo este referéndum. Lo que busca es no darle herramientas para que no cumpla. Y él está obseso a tener esa herramienta para cumplir. Es increíble. Es increíble que el combustible aumente o baje o aumente y aumente de nuevo cada 30 días. ¿Ese es el tema más conflictivo de que la gente entienda? Sí. Sí, porque originalmente cuando fue la desmonopolización, o sea, la competencia con respecto a quién pueda importar combustible. Así fue al Parlamento. Salió de esta manera. Y salió de esta manera porque hubieron cuestionamientos dentro de la coalición y porque intervino el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio... El Frente Amplio votó estos artículos y hay que leer lo que dijo Cose, fundando el voto en nombre del Frente Amplio. Ponderando estos artículos que daban transparencia al sistema de aumento de combustibles. Ahora, claro, nadie podía prever en aquel momento que estaba a $40 el barril, que al poco tiempo estábamos a 70 y ahora estamos arriba de 100. Entonces nunca tuvimos una oportunidad de poder bajarlo. Siempre subió, es paridad de importación. Ahora todo el mundo entiende lo que yo estoy diciendo. Fuimos a la desmonopolización y salió otra cosa, que nosotros la aceptamos porque es producto de la negociación parlamentaria, pero salió unánime. ¿Cómo algo que sale unánime? Quien se llevó por delante fue la Federación ANCAP al Frente Amplio, que no es la primera vez, es la segunda vez que se lo lleva por delante. Se lo atropella, donde el poder sindical se lleva por delante a la fuerza política y obliga a la fuerza política a desdecirse públicamente, a decir, bueno, hemos pensado, pero no sé cuáles son los argumentos que dice el Frente Amplio hoy para votar para estar en contra de los artículos que de alguna manera votaron. Pero usted está diciendo que organizaciones sindicales o sociales manejan el Frente Amplio. Sí, pero tan evidentes en este caso, en donde una fuerza política discute un proyecto de ley, dice vamos a votar esta solución, la negocian con el gobierno, la negocia toda la coalición, sale unánime del Parlamento y la Federación de ANCAP lo cuestiona y el Frente Amplio queda pegado, habiendo levantado la mano unánimemente, y después a juntar firmas para decir que hay que derogar. ¿Usted cree, como Graciela Bianchi, que la educación y la justicia están manejadas por la izquierda? Buah. Buah. Sí, Graciela
es una gran legisladora y además muy frontal, muy directa, ¿no? Yo tengo que cuidar algunas cosas más. Yo creo que el Poder Judicial es un poder que hoy hay una serie de sustituciones, no sé si ustedes vieron y registraron, hoy de mañana, tomada de decisiones, que es bueno que las instituciones y los poderes del Estado se autodepuren, así como lo hacemos nosotros con asuntos internos en la policía. Hoy he visto algunos movimientos que ha tomado la Suprema Corte de Justicia que me parece que son buenas noticias porque van poniendo en tela de juicio a algunos jueces que pueden cometer errores, ¿no? Y que pueden tener inconductas. Y que si la hacen, al ser jueces en esta sociedad, se tienen que remover. Entonces, yo voy más por ese lado que por la politización. Yo me siento representado por el Poder Judicial. Respeto al poder, lo cuido, no lo presiono. Y me alegré mucho de las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que me parece que fueron atinados, sobre todo cuando se detuvo la horrible acusación de que la justicia en Uruguay hay una justicia para ricos y otra para pobres. Eso es algo inmerecido a un poder del Estado y un atropello a su valor ético y moral, en donde se le puede llegar a decir por parte de Fernando Pereira de que ellos actúan distinto cuando tienen un mismo caso, si es pobre o si es rico. Eso es una vergüenza, una acusación que creo que hace muy bien el presidente de la Suprema Corte en defender. En la educación hace mucho tiempo que hay un poderío sindical que es el que queremos terminar. Porque el poderío sindical es lógico para defender los intereses de los trabajadores, pero no para gobernar. Para gobernar nos eligieron a nosotros. Y nosotros tenemos todo el derecho a tener el gobierno de la educación. Ahora, no podemos gobernar si hay intereses que no son los generales del país a llevar adelante una reforma educativa que tienen todo el derecho a cuestionar. Pero si la cuestionan desde afuera. Quieren tener ojos, tienen ojos adentro porque están en el Codicen. La gobernanza de la educación es necesaria que la tenga quien gana las elecciones. Y acá se ha puesto todo el énfasis en tratar de sacarle al gobierno la posibilidad de poder incidir. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ¿por qué vas a tocar la enseñanza cuando tiene los mejores niveles de América Latina en resultado para nuestros estudiantes y nuestros muchachos? Quizá pueda aceptar que se nos dijera, pero estamos en el peor de los lugares, de los peores países. Cuando fuimos de los mejores, hoy estamos... ¿Por qué? Porque la conducción de la enseñanza está más dirigida a cumplir con los docentes que con los estudiantes. Y la gente está optando por hacer un enorme esfuerzo para llevarlo a la educación privada. Entonces, si la educación pública no funciona, ese es el elemento más catalizador para que se privatice. Lo mejor que podemos hacer por la enseñanza pública es hacerla que funcione. Y si funciona, no se privatiza. La gente no privatiza porque la gente cree en la escuela pública y cree en el liceo público. Ministro, antes de irnos a la pausa, sí, quiero... ¿Usted sabe en qué radio está? Sí, Azul. Sí. Sí. ¿Vino la policía acá? Sí, es verdad. ¿Allanaron la radio? Sí, teníamos orden judicial. O sea que hubo una orden judicial, sí, para allanar la radio. Sí. Y eso fue lo que hicieron. Y si no, estamos en desacato a la justicia. ¿Eso es normal en estos tiempos? No, no es normal que un medio de prensa se dicte una orden de allanamiento. ¿Y por qué la justicia algún juez dictó esa orden? Creo que echaron para atrás, ¿no? O sea, creo que muy claramente se dijo que bueno, que se buscaba tener información que se podía haber obtenido de otra forma, como siempre se puede solicitando las mismas, pero no las fuentes, porque las fuentes son parte de la garantía que tiene el cuarto poder, que es la prensa en el Uruguay, a mantener sus fuentes como para poder informar a la población, ¿no?
¿Usted cree que la justicia fue empujada por la bancada del Frente Amplio que juntó firmas para eso? Yo creo que actuó mal. Listo, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se quiere ir. ¿Se quiere ir? Sí, porque tengo una conferencia de prensa que... Pero hagamos la conferencia de prensa acá. Sí. Pequeña pausa y nos vamos, ¿sí? Los otros medios no creo que van a estar... Escúcheme, esto es así. Convoque a los otros medios para que acá. venga para acá. Claro. Lugar tenemos. ¿Vio lo que qué lindo que está Pero Magnolio? es el episodio de captura de todos los autos clonados y... A propósito del auto. Los autos. Sí, el auto. ¿Anda en el Audi confiscado por narcotráfico? Sí, claro que sí. ¿Por qué no usa el auto de Bonomi? Porque era una BMW X5 Opa. blindada, muy incómoda, grande, pesada, que me parece que en mejores manos del jefe de policía de Montevideo, que necesita más un blindaje que yo. Yo no preciso un blindaje. Antes de irnos a la pausa, termino con esta pregunta. Siempre se lo ha visto al difunto ministro del Interior, Eduardo Bonomi, rodeado de guardaespaldas. Sí. Hay una foto donde está rodeado como de 12 guardaespaldas. Sí. ¿Cuántos guardaespaldas tiene usted? Bueno, yo siempre tengo 3. Ajá. Acá acaba de entrar uno. Pero a este lo doy vuelta yo de un sopapo. No. ¿No? Son... Estos de la Republicana. No dije nada. No tocás y... No dije nada. 101.9. Se siente... ¿Cómo está, señor ministro? ¿Bien? Bien. Bueno, se tiene que ir, se tiene que ir. Yo ya sé que se tiene que ir, pero no importa. Usted es la ley. No soy... Aplico la ley. Usted es... Yo soy la ley. Estamos con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Bueno, la charla... primero, gracias por venir. Es la primera vez que un ministro del Interior viene al programa. Bueno. No te venían. ¿Eh? Son tontos, porque es la forma de comunicarse, ¿no? Bueno, A ver, ¿quién estuvo? ¿Estuvo Jorge Díaz? No, José Díaz. José Díaz, que fue el creador de la sensación térmica. Y de la apertura de las cárceles. Daisy Tourné estuvo. Tuvo Daisy. ¿No? Sí, claro. Muy bien. Que yo, ¿se acuerda la foto desnuda en la ducha? Me acuerdo. La tiramos nosotros al aire en el programa. Fuiste tú. Por eso me quiere mucho. Le mando, la vea Daisy, mándele un beso de parte mía. Está cumpliendo su trabajo de magisterio. Muy bien. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero usted se tiene que ir y yo no quiero dejar pasar por alto estas dos secciones que tenemos que hacer. Dale. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Palabras más. Una palabra, ¿sabe de qué se trata? Yo le tiro nombres o le tiro situaciones o cosas y usted asocie a una sola palabra en lo posible. Una palabra. ¿Está listo? Estoy. Acérquese al micrófono, por favor. La política. Necesaria. El parlamento. Imprescindible. La calle Pou. Gran presidente. La calle Herrera. Otro gran presidente. Se me está yendo de las palabras, pero no Bueno, importa. está bien. No, pero está bien, está bien. Jorge Larrañaga. Un amigo. Wilson Ferreira. Un líder. La pandemia. Una condena. La coalición multicolor. Necesaria. La LUC. Una ley. Bueno, es una palabra. No derogar. El referéndum contra la LUC. Un palo en la rueda. El PIT-CNT. Necesario. El Partido Nacional. Imprescindible. El Partido Colorado. Socio. Cabildo Abierto. Socio. Frente Amplio. Oposición. Partido Independiente. Socio. Laura Raffo. Candidata.
Carolina Cose, Ex candidata. Manini Ríos, Manini, de Cabildo. Cabildo. Yamandu Orsi, El Yamandú. Y bueno, se equivoca. Julio María Sanguinetti. Un líder. El déficit fiscal del Frente Amplio. Pesada herencia. Mujica, Ya fue. el Ministerio del Interior. Un desafío. Las cárceles de nuestro país. Un horror. La justicia de nuestro país. Indispensable. La educación en nuestro país. Necesaria. Cristina Fernández de Kirchner. Un desastre. Alberto Fernández. Otro. Luis Alberto Heber. Soldado. Muy bien. Menos mal que no dijo otro. No dije. ¿Le gustó una palabra? Me encantó. Bueno, a ver el sí no paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Puede responder sí, no y paso, ¿eh? Sí. Pero paso solamente en 2 oportunidades. Ah, perfecto. Cuide los pasos. Sí. ¿Está listo? Estoy pronto. ¿Salió perdiendo con el cambio de ministerio? No. ¿El Frente Amplio lo ataca a usted más que a otros ministros? Sí. ¿Extraña al Parlamento? No. ¿La policía se siente respaldada con el gobierno de la calle Pou? Sí. ¿Se puede mejorar el sistema carcelario? Sí. ¿Deberíamos pensar en cadena perpetua para algunos delitos? No. ¿Pena de muerte? No. ¿Le gustaría ser presidente del Uruguay? Sí. ¿Con el aumento de la movilidad vamos a volver a cifras de delito como en el 2019? No. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. ¿Y Cuba? También. ¿China? Sí. ¿Falló la Cancillería en el tema Ucrania? Sí. ¿La pandemia manejada por los frenteamplistas hubiera sido un desastre? Sí. ¿Graciela Bianchi está pasada de rosca? No. ¿Cabildo forma parte de la familia ideológica, como dice Sanguinetti, del Partido Colorado y el Partido Nacional? Es socio. Sí. ¿Los dirigentes del Frente Amplio hablan como si no hubieran perdido la elección? Sí. ¿Qué se ríe? No, porque... ¿Carolina Cose está usando a la Intendencia de Montevideo como plataforma política? Sí. ¿TV Ciudad es un canal militante? Sí. ¿El aumento de las tarifas va en contra de lo que dijo Lacalle en la campaña electoral? No. ¿Los 135 artículos que piden derogar son fundamentales para la gestión que pretende el gobierno? Sí. ¿Está bien que un ministro del Interior vaya a apoyar a unos policías a un juzgado? Sí. ¿Mujica fue el peor presidente desde el regreso a la democracia? Sí. ¿Los 5 años de gobierno de Mujica le costaron al país miles de millones de dólares? Sí. ¿Le cuesta defender la gestión de Lacalle en algún tema? La calle de Pou. Pau. No. Andrade es un personaje muy fuerte en el Frente Amplio. Sí. ¿Cree que el comunismo tiene chance de seguir creciendo en Uruguay? No. ¿El Partido Nacional ya superó la imagen de corrupción de los 90? Sí. ¿Luis es mejor presidente que su padre? Sí. ¿Siente el sector de Larrañaga va a seguir teniendo fuerza ahora que él ya no está? Es difícil, pero espero que sí. ¿El wilsonismo cada día tiene menos fuerza dentro del partido? No. ¿El Frente Amplio perdió las elecciones nacionales por culpa de la inseguridad y el deterioro de la economía? Sí. Después de ver los resultados en ANCAP, Pluna, la regasificadora, la inseguridad, ¿se puede decir que en el gobierno de Mujica hubo corrupción? Sí. ¿Los tupamaros fueron culpables de que Uruguay tuviera la dictadura? En cierta parte sí. ¿Cree que algún día Justificaron, ¿no? Sí. cree que algún día los militares dirán lo que saben de los detenidos desaparecidos? Y espero. No creo. ¿El PIT-CNT es un brazo político del Frente Amplio? El Frente Amplio es un brazo político del PCNT. ¿La policía está actuando mejor porque tuvo el respaldo del ministro Larrañaga? Sí. ¿Para la próxima elección los debates deberían ser obligatorios
a la presidencia de la República? Sí, ¿Está a favor de los allanamientos nocturnos? obvio que sí. ¿Votaría la ley que permitiría poner la frase de Larrañaga en una fachada de una institución policial? Claro que sí. ¿Cuando un policía está de particular debe estar armado? Sí, ¿Los movimientos feministas, algunos, están demasiado agresivos? sí. ¿La izquierda uruguaya defiende las políticas de género para ganar votos? ¿Quién? La izquierda uruguaya Ajá. defiende las políticas de género para ganar votos. Pa. No, eso Le quedan 2 pasos, si quiere. Sí, paso. Mujica legalizó la venta de marihuana en las farmacias. ¿Está a favor de esa medida? De las farmacias no, del resto sí. O sea, yo estoy a favor de los clubes y del autocultivo, no de la venta estatal en las farmacias. ¿Se fumó un facito? Sí, Bueno, hace años, ¿eh? pero sí. A ver, con todo el laburo que tiene. Sí. ¿Ahora decís? Sí, No, con- no. Gracias, ministro del Un placer. Interior, Luis Alberto Heber. Gracias por todo. Un placer. Cuide a la sociedad. Sí. Es mi deber, Ah. mi obligación y mi deseo, ¿no? Dale. Gracias, un Arriba. saludo a toda la policía. Gracias, bien recibido.